Bienvenido Dios a tu amiga. Bienvenidos un domingo más a la reunión. Vamos a alabar al Señor. Tenemos unos cantos preparados, tenemos una lectura bíblica y un mensaje. Quédese con nosotros. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 21, versos 1 hasta el 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este hermoso día, Señor, por otra semana más en tu presencia, con tu bendición, Señor. Te agradecemos porque eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor, porque tú siempre nos provees lo que necesitamos, porque en medio de cualquier situación, Señor, tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. En ti confiamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos nuestros hermanos en Cristo y todos nuestros amigos que están viendo aquí esta reunión, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que proveas lo que necesitan, Señor, y que nos des valentía y amor, Señor, para bendecir y servir a todos los que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en tu maravilloso nombre, Jesús. Amén. Sobre principados.
Que Dios les bendiga, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos hablando de la alabanza y hoy vamos a hablar acerca del poder de la alabanza. Y es que recordemos que la música no es solamente lo que es alabanza, es parte de la alabanza. Pero el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido escogido por Dios y en sus costumbres, en su tradición está la alabanza. Y no necesariamente pues había que tener muchos instrumentos, aunque los tuvieron en el templo. Pero por ejemplo, vamos a ver cómo se levanta una alabanza espontánea después de que son liberados de Egipto. Vamos a Éxodo 15. Éxodo 15, 1 y 2 dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor. Y dijeron: Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, cuando la alabanza es algo que surge de nuestro corazón, inclusive no necesitamos tocar un instrumento. Con nuestra simple voz que se levanta a agradecer al Señor, estamos entregando la mejor alabanza que pudiera existir, porque podemos nosotros tal vez ser ejecutores de los instrumentos de una manera maravillosa, de una manera excelsa, pero si en nuestro corazón la alabanza no es dirigida específicamente a Dios, sino que tal vez lo estamos haciendo por vanidad, o porque yo puedo hacerlo mejor que los demás, o hay otros intereses ocultos ahí, no cuenta delante de Dios esto, ¿sí? Porque estamos siendo vanidosos y nuestra alabanza se está volviendo vana. Pero veamos ahora qué dice, por ejemplo, Josué 6:20. Cuando ellos toman la tierra prometida, los muros de una ciudad que había estado pues de pie durante mucho tiempo y se sentían confiados sus habitantes, es destruida por el poder de la alabanza, por el poder de la fuerza que el Señor tiene y que usa a su pueblo para darle gloria. Dice Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Está hablando de la toma de Jericó, una ciudad que los arqueólogos recientemente descubrieron pues parte de su historia, y era una ciudad fortificada. Nadie la había tomado, pero sin embargo el Señor derribó los muros por medio de su pueblo, usando también el poder de la alabanza, porque la alabanza tiene poder, tiene la capacidad pues de mostrar que el Señor vive dentro de nosotros. Hay un salmo, el Salmo 22:3 dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a la iglesia a alabar el nombre del Señor, ¿cuánto más en nuestro interior debe surgir esa alabanza? Sí, la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Nosotros estamos agradecidos con Dios y esto se manifiesta a través de la alabanza que le damos, a través de las acciones que tomamos a cabo en nuestras vidas todos los días, porque el Señor vive en nuestro interior y vive para darnos vida y para que también nosotros podamos compartir el mensaje de salvación y podamos llevar ese amor y esa misericordia a todo lugar. Un personaje importante en la vida de Israel es el rey David. Podemos ver que él era un músico y compuso gran parte de los salmos. El Salmo 47 dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Nos está instruyendo la palabra a que nosotros alabemos a Dios, y lo podemos hacer con nuestras manos, aclamando a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El Señor es maravilloso y merece ser alabado. Él nos creó para alabanza de su nombre. Y en el libro de Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nos instruye el Nuevo Testamento a que alabemos a Dios. Y aquí nos da un ejemplo, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ahí también tenemos que reconocer que es un cántico espiritual, que es una canción, ¿sí? Porque pues puede haber canciones que no necesariamente alaben a Dios, aunque el que las canta o el que las compuso pues sea cristiano. Pero más, sin embargo, debemos entender los cánticos espirituales, y por lo regular ese tipo de cánticos se sacan de la Biblia y son parte de los salmos. Los salmos han servido de inspiración para hermosos himnos que nos acompañan hasta el día de hoy, y lo van a seguir haciendo por el resto de la era cristiana. Vamos a ver cómo en el templo que construyó Salomón, a la hora que se invoca el nombre del Señor, su gracia, su gloria, llena ese lugar de su presencia. Segunda de Crónicas 5:11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Entonces se estaba consagrando este edificio para alabar el nombre de nuestro Dios, y esa gloria de su presencia llenó ese lugar, porque el Señor quiere estar con su iglesia, quiere estar con su pueblo, y donde se alaba su nombre, dice el Señor Jesús que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces Él promete acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo, y yo alabo a Dios por eso, porque Él nos enseña con grande amor, con grande misericordia, y también es el reflejo de esto que nosotros alabamos y bendecimos su nombre, y le decimos así como los israelitas: porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Entonces el Señor nos instruye a alabarlo, a bendecirlo y a exaltar su nombre. Estas personas que están aquí no fueron personas que fueron improvisadas, sino que tuvieron una preparación. La alabanza, en la música y en todo lo que hagamos necesita también preparación, porque a Dios le queremos dar lo mejor. A Dios no le podemos dar lo que nos sobra. A Dios no debemos darle las cosas pues hechas a la ligera, sino que tienen que ser pensadas, tienes que practicar, tienes que ensayar. Muchas veces cometemos el error de decir: es que es para Dios, y Dios sabe, ¿sí? Como si para darle algo a Dios pues pudiera ser cualquier cosa, y no, debe ser lo mejor que podamos darle a Dios, ¿sí? Por ejemplo, vemos a los sacerdotes, se santificaron. La alabanza necesita santificación. Los que tocaban instrumentos se habían preparado para tocar sus instrumentos y para hacerlo bien. No basta con saber hacerlo a medias. Hay que tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Siempre va a haber alguien que toque mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien que cante mejor que alguien. Pero es importante que le demos al Señor todo lo que podamos de la mejor manera. Y algo que podemos ver aquí es que todos estaban reunidos, ¿sí? La unidad es algo importante, porque nos reunimos, dice el Señor, donde 2 o 3, ¿sí? Es necesario que nos congreguemos, que busquemos a gente que tenga el mismo sentir en el corazón, que su vida esté llena de Cristo, para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver Hebreos 13:15. Lo leímos la semana pasada. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
es necesario que le entreguemos al Señor ese sacrificio de alabanza. Es algo que nos cuesta, es algo que tal vez hasta nos llegue a doler, pero el Señor quiere que sea lo mejor. Por último, vamos a ver en el libro de los Hechos una situación milagrosa que se dio en la cárcel. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces podemos ver cómo en esa alabanza, en ese tiempo que los apóstoles, que los discípulos del Señor estaban teniendo tan difícil como es estar en la cárcel, ellos levantan un cántico de adoración a tal grado que en ese momento la tierra se estremece y las cadenas se rompen y los cerrojos se abren. El Señor nos da liberación, nos da libertad por medio de la alabanza. Sabemos muchas veces que el mundo ocupa la música para relajarse, el mundo ocupa la música para influir sobre el temperamento de las personas, inclusive sobre los animales, hasta de las plantas. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender el poder que tiene la alabanza para libertar nuestros corazones de todas esas presiones que la vida nos da? Porque es el poder de Dios. No es que la música en sí tenga ese poder, no es que las canciones sean milagrosas, sino que es el poder de Dios que está obrando sobre la vida del hombre, y el Señor ocupa muchas cosas para mostrarnos ese poder. El Señor ha ocupado infinidad de elementos, objetos, inclusive hasta animales en la historia, para mostrar su poder y su gloria. Entonces nosotros alabemos a Dios de todo nuestro corazón y pongamos a Dios en primer lugar, que el Señor tenga lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón, que Él se glorifique en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.